Dina Ciraolo, buen día, Dina, ¿cómo le va? Claro, si no te doy micrófono no vas a poder. Otra vez, ¿cómo le Buen va? día, Ahí ahora sí. está, ahí está. ¿Cómo anda usted? Bien, bien, gracias por la presentación. A No, ver, por favor, el faltaba segmento menos. más esperado. Hay que ponerle color. Siempre le ponemos color a esto porque viste cómo somos nosotros. Bueno, ¿Cómo le va? ¿Cómo pasó el fin de semana? bien, 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 acompañando a una amiga, así que tenía un problema con su gato, así que Mire, es que los gatos ya nos no la, vienen como antes, ¿eh? nos la pasamos cuidando su salud. Bueno, y de paso aprovechamos para mostrar la nueva escenografía del estudio. Ahí ya la tenemos en pantalla, usted. Y Mira el tenemos estudio. living para poder disfrutar con todos nuestros panelistas. Está Bueno, hermoso. panelista. Bueno, muchas gracias. Bien, todo suyo, Dina. Bueno, hoy vamos a empezar tenemos varias temáticas para trabajar. Sí. Vamos a trabajar primero, o vamos a hablar primero sobre una efeméride que no podría de alguna manera creerse que no, digamos que no es feminista, por decirlo de alguna manera, pero no hay nada más feminista que la lucha por la tierra y Ujú. por la lucha por nuestros recursos. Y hoy se conmemora, 22 de julio, el Día Mundial contra la Megaminería a cielo abierto. Bien. Se conmemora esta fecha para concientizar sobre los impactos negativos de esta práctica minera. Recordemos que el 12 de septiembre se van a cumplir 9 años del derrame de mercurio, entre otras cosas, de la mina Veladero de la Barrick Gold en Hachal, en San Juan. Ah, bien. Así que tenemos ese doble, digamos, esa doble efeméride, si bien no es la fecha, pero estamos cerquita a cumplir 9 años de una de las filtraciones más grandes de residuos de una de las, ¿cómo se llama? De una de las cuencas, digamos, de megaminería más grandes que hay en Argentina. Tengamos en cuenta que la megaminería tiene impactos tanto en lo ambiental como en lo social y lo económico, ¿sí? Impactos negativos, ¿no? Claro. Hablando de cuáles son los impactos, porque una de las cosas que se dice es, bueno, da trabajo. Bueno, se dice que dentro de los impactos sociales y económicos, el tema de la economía, si bien la minería puede generar empleo e ingresos, esos beneficios a menudo son temporales y no compensan los costos a largo plazo en términos de destrucción ambiental y social. Claro. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, de lo que hablábamos en Hachal, en San Juan, yo tengo una gran amiga que es de esa zona, Mari, un beso grande, Y aprovecho ya que está, para... aprovechemos para saludar. Claro. Eh, y es realmente, digamos, el río ha quedado casi, digamos, toda su fauna y su flora ha muerto, está prácticamente, es un río seco ya, eh, y es, digamos, el río del que la población de Hachal se autoabastecía para tomar y Claro. para todo lo que tenía que ver con los usos que hacen las poblaciones en el agua. Qué loco, porque no trae nada bueno eso, es simplemente para generar dinero, pero a costa de la salud de la gente. Sí, recordemos, bueno, de qué se trata la megaminería a cielo abierto. La megaminería a cielo abierto se produce cuando ya los depósitos o los reservorios de minerales no se encuentran en piedra, sino que se encuentran en polvo, digamos. Ya hemos explotado tanto la minería en el planeta que hay pocos o casi inexistentes Ujú. yacimientos donde haya piedras de oro, piedras de cobre, piedras de, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se hace? Básicamente lo que se hace es estallar la montaña con explosivos y después someter digamos, ese polvo que quedó, someterlo a baños de distintas cosas, entre ellas el mercurio y muchas otras metales pesados y tóxicos para la salud, que se utilizan para que se vayan reuniendo esas partículas de cobre por un lado, partículas de zinc por el otro, etcétera, etcétera. Después se filtran y de esa manera se obtienen los minerales. Esto implica dos cosas. Uno, que se estalla la montaña, digamos, no es una práctica completa y absolutamente invasiva y destructiva. Y por otro lado, que se utilizan estos tóxicos para la salud y para el medio ambiente. Y el problema es que no son tóxicos que son residuales
a corto plazo. Son tóxicos residuales a muy, muy largo plazo. O sea, se habla de cientos de años en donde la tierra y el agua queda contaminada. Pero aparte recordemos que estos tóxicos con los que utilizan para separar los minerales, los tienen que vehiculizar a través del agua. Entonces utilizan agua potable para echarle estos tóxicos y de esa manera obtener los minerales. Por lo tanto, el agua queda inservible para siempre, digamos. Probablemente el para siempre sea como muy eterno. En algún momento, como todo, deje de ser tóxico, pero no para nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos. Entonces... Casi para siempre. Exactamente. Bueno, vamos a recordar otros de las consecuencias negativas que tiene la megaminería. Deforestación y pérdida de hábitat, la eliminación de grandes áreas de vegetación para poder acceder a esos minerales destruye los hábitats naturales de muchas especies. Contaminación del agua, como ya habíamos hablado, contaminación del aire, la extracción y procesamiento de minerales libera grandes cantidades de polvo y gases tóxicos, como dióxido de azufre y partículas en suspensión. Alteración del paisaje, erosión y sedimentación. Dice, la eliminación de la vegetación y la alteración del suelo puede aumentar la erosión y la sedimentación en cuerpos de agua cercanos, afectando los ecosistemas acuáticos. Esto es, aunque no haya ningún derrame y aunque los tóxicos que sobran, por decirlo de alguna manera, para el tratamiento de estos minerales sean tratados eficientemente, aún así pueden producir alteraciones en el paisaje y alteraciones en los bancos de agua. Bien. Y después tenemos los impactos sociales y económicos, que habla del desplazamiento de las comunidades. La minería a cielo abierto a menudo requiere el desplazamiento de comunidades locales, lo que puede llevar a la pérdida de hogares, tierras agrícolas y medios de vida. El impacto en la salud, por el tema de la exposición a los productos químicos tóxicos, los conflictos sociales, porque la presencia de proyectos mineros puede generar conflictos entre las empresas y las comunidades locales, como vemos acá que sucede con la campaña de el agua, ¿cómo es? La campaña de el agua vale más que el oro, que lleva muchos años esa campaña. Y para la economía local era lo que decíamos, si bien trae dinero a largo plazo, en realidad lo que hace es destruir el ambiente y la sociedad. Y dice cultura y patrimonio, la destrucción de paisajes naturales y culturales puede afectar el patrimonio y la identidad cultural de las comunidades locales. Bueno, cuando hablamos de ejemplos de lo que pasa como con efectos negativos, tenemos países como Perú y Colombia, la deforestación de la Amazonia y la descontaminación de los ríos con mercurio. Y también la minería de carbón en Estados Unidos, que la minería de carbón en las montañas Apalaches ha resultado en la destrucción de ecosistemas montañosos y la contaminación de fuentes de agua. Y como vimos además, tenemos el caso que ahora se cumplen 9 años, el 12 de septiembre, de Jachal en San Juan. Qué terrible eso, ¿no? Porque, bueno, nada me sorprende de lo que está pasando en este momento, sobre todo con la liberación de que sí, dale que da, no importa, que genere plata nomás. Y no genera plata para la gente, sino que para las empresas multinacionales y demás. Sí, pero además, tanto la megaminería, tengamos en cuenta como otras formas como la agricultura, cuando es tratada también con pesticidas. Claro. Tengamos en cuenta que este tipo de de minería no se aplica en Europa. Los países que vienen acá como grandes inversores, entre muchas comillas, a poner plata para extraer estos minerales, en realidad eso en Europa está prohibida la megaminería a cielo abierto. En cambio acá se aprovechan de los vacíos legales o de los gobiernos de turno que permiten que eso sea así. Tal cual. Y entonces, bueno, el tema es tener un Estado lo suficientemente fuerte y fortalecido como para... y aparte con una postura, digamos, a favor de la vida y de la no contaminación y del agua y del ambiente. Que claramente, como vos decías, no es lo que está en este momento. Pero tampoco en gobiernos anteriores. Recordemos que este tema de la megaminería ha sido uno de los temas que la izquierda digamos, le ha de alguna manera reclamado durante mucho tiempo al kirchnerismo también, porque cuando fue en el 2015
el derrame en Hachal, Scioli, que era en ese momento el candidato para la presidencia, fue a respaldar al gobernador de la provincia, digamos, porque además la empresa no dijo enseguida que había pasado, sino que la gente se empezó a organizar, alguien se enteró y se empezó a correr la bola, pero la gente ni siquiera pudo tomar precauciones para no contaminarse con lo que había envenenado el río, porque la empresa no avisó. Qué lindo, ¿no? Sí, todo muy lindo. Hermoso. Bueno, y este día precisamente es para que hablemos en todos lados, tanto en las escuelas, en los barrios, en las casas, en los bares, para que hablemos o en donde cada uno esté escuchando la radio, para que hablemos acerca de los efectos negativos que tiene la megaminería a cielo abierto. Muy bien, excelente. Continuamos entonces con el próximo... la próxima sección de la columna, que la próxima sección es ESI para docentes. Dale. Me voy a poner los lentes. Ustedes no escucharon, pero en la parte de efemérides hablamos mucho de fiambres y de viejos chotos, y acá estamos con estos anteojitos de vieja chota, pero bueno, he inaugurado la etapa. A todos nos toca. ¿Qué va a ser? Bien, hoy vamos a hablar de un tema bastante complicado, que es el abuso sexual en la infancia. Recordemos que desde esta columna nosotros hablamos de abuso sexual en la infancia y no de abuso sexual infantil, porque hablar de abuso sexual infantil es como si fuera el abuso infantil, precisamente, como si fuera algo de niños. Y en realidad es abuso sexual en la infancia y en la adolescencia. Bien. Lo que nos preguntamos entonces nosotros como docentes es ¿cómo hago yo para detectar un caso de abuso? Independientemente de que la otra pregunta automáticamente es ¿qué hago en el caso de un caso de abuso? Pero muy importante es ¿cómo detecto un caso de abuso? Porque no es tan fácil, y no es que todas las situaciones ni todos los chicos o las chicas van a venir a contar a raíz de la charla, o de nosotros podemos trabajar podemos trabajar el contenido, podemos trabajar de alguna manera cuáles son los indicadores o el derecho a que nadie toque nuestro cuerpo y todas esas cuestiones, pero no es que necesariamente cada vez que yo hable de esto va a haber alguna víctima que levante la mano y diga a mí me está pasando. Bien. Por muchísimas razones, ¿sí? Porque una de las cosas... Ahí estaba saturando un poquito. Por muchísimas razones. Una de las cosas es que no hay claridad tampoco en el recuerdo, y ya vamos a hablar de la recomendación, que es un libro de Susana Toporossi, que habla acerca de eso, de cómo psicológicamente afecta a la mente de los niños y las niñas. Pero ahora hablemos de indicadores, ¿sí? Tenemos indicadores específicos, que son el relato físico, o sea, el relato en donde el cuerpo nos cuenta lo que está pasando, que puede ser heridas o infecciones en zonas genitales, enfermedades venéreas, presencia de semen, infecciones urinarias, mucosa vaginal excesiva, previo a la pubertad. Ahora, estos indicadores específicos probablemente los pueda detectar un familiar, digamos, en la casa, pero no en la escuela, ¿sí? Por eso vamos a hablar de los indicadores inespecíficos. Y del listado que hizo ya vamos a hablar de una resolución que es muy importante. Primero, a ver si me ordeno acá porque tengo un montón de papeles hoy. ¿Qué entendemos por maltrato infantil? El maltrato infanto-juvenil incluye tanto lo que se hace, o sea, la acción, como lo que se deja de hacer, o sea, la omisión. Acá hablamos de maltrato en general, ¿sí? Después el abuso es una forma de maltrato. Entonces, o lo que se realiza también de forma inadecuada, o sea, negligencia, ocasionando en niños, niñas y adolescentes daño real o potencial físico, emocional, cognitivo o en las capacidades de relaciones y aprendizajes sociales. Entonces, ahí tenemos como un amplio aspecto de lo que es el maltrato, ¿sí? Nosotros vamos a buscar indicadores de ese maltrato, que puede ser abuso sexual o puede no ser, puede ser maltrato físico, puede ser maltrato psicológico. Entonces, los indicadores inespecíficos, por ejemplo, que estos sí los podemos detectar dentro de la escuela, es el llanto permanente, el miedo repentino a personas importantes para él o ante quienes estuvieran a su cuidado, él o ella, agresión o rechazo reiterados para con alguien, trastornos del sueño,
pareciera que nunca quieren bajar la guardia y viven tensionados, presencia de pesadillas, terrores nocturnos o sueños alterados. Esto lo podemos ver en nivel inicial, porque por ahí a veces en nivel inicial en salita de 2, 3 y 4 toman lo que se llama la siesta para el descanso, sobre todo si son de jornada completa, y entonces en ese momento, en ese lugar y en ese momento podemos identificar si hay trastornos en el sueño. Tristeza, ira, hostilidad, el niño está agresivo, el niño o la niña está agresivo y frecuentemente le pega a su propia madre como un modo de llamarle la atención. La mirada ausente, se trata de una mirada similar a la de un sonámbulo, es como si se atravesara a quien tiene enfrente. Esos son los indicadores inespecíficos, pero vamos a ver lo que nos dice la resolución, porque el gobierno de la provincia de Neuquén sacó una resolución a principio de año, que es la resolución 611 sobre maltrato infantil, y habla de una ficha en la que una planilla de indicadores, ¿sí? Que nosotros tendríamos que poder completar en el caso de encontrar alguno de estos indicadores. Bueno, la lista es muy larga, pero yo les voy a leer algunos y están categorizados según el aspecto físico, los aspectos sociales de comportamiento y los aspectos familiares. Dentro de los aspectos físicos, como ya vimos antes, como ya escuchamos antes, puede ser que lleva siempre la misma ropa o lleva ropa inadecuada a la estación. ¿Eso por qué? Porque por ahí tenemos chicos que llevan en pleno verano con 42 grados de calor remeras de manga larga o poleras. Y esto puede significar una cuestión de costumbre, digamos, por ahí es una familia que viene del norte y están acostumbrados a sufrir muchísimo calor y esta temperatura les parece muy baja, o puede ser que esa ropa esté ocultando algunas lesiones. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ahí es tener digamos, la perspicacia de identificar cuál es la situación, sin no asumir que porque esa criatura viene con ropa larga o de mangas largas en pleno verano, sí o sí la están maltratando. Yo tengo que, de alguna manera, si tengo dudas, poder indagar y poder ver el contexto. No todo es blanco y es negro, digamos, claro, en estas cuestiones. Después dice, presenta lesiones compatibles con ataduras, mordeduras o ahorcamientos. Presenta traumatismos en zona de exposición poco frecuentes, sin relación con salientes óseas. Abdomen, genitales, espaldas, glúteos, dorso de mano, orejas, región orbicular, o sea, y del cráneo, o sea, alrededor del ojo. ¿Por qué es esto? Porque los chicos y las chicas son mucho más motores que los adultos, o que la mayoría de los adultos, entonces están en constante exposición a los golpes. Pero los golpes en general o los golpes que dejan marcas de este tipo de lesiones son los golpes en las articulaciones o en los codos, en las rodillas, lugares en donde se cayó de rodillas porque venía corriendo y le quedaron las dos. Ahora, si tiene marcas en zonas donde no hay articulaciones, hay que prestar atención. Bien. Bueno, se orina en el colegio, se hace caca, se ensucia excesivamente, manifiesta mucho sueño en clase, llega muy cansado al colegio, cansado o cansada, parece agotado o agotada, su rostro manifiesta tristeza, permanece mucho tiempo callado o callada, su desarrollo físico es inadecuado a la edad cronológica, etcétera, etcétera. Recuerden que estamos hablando de la resolución 611 del 28 de mayo del 2007, tiene muchísimos años, pero es en este año que ha llegado a las escuelas, no es que ha llegado, sino que como que se le ha puesto más foco y más atención para que uno lo pueda desarrollar. Después los aspectos sociales de comportamiento, dice. Come con apetito desmesurado, falta a clase, llega tarde al colegio, quiere quedarse en la escuela al terminar el horario escolar, vuelve solo a casa siendo muy pequeño o pequeña, rehúye a hablar de sí misma o sí mismo, rehúye a hablar de su familia. Son todos los que tienen que ver con los aspectos de comportamiento. Y en los aspectos familiares, por ejemplo, dice los adultos referentes del niño tienen una imagen negativa de él o de ella. Los adultos referentes son muy exigentes con él o ella. Los adultos referentes lo culpan o lo desprecian. Bueno,
tenemos acá, yo los invito a buscar la resolución 611 del 28 de mayo del 2007 del Consejo Provincial de Educación de Neuquén, que es muy interesante y les puede aportar muchos conocimientos y muchas cosas a tener en cuenta a la hora de buscar cuáles son esos indicadores específicos o inespecíficos en relación al maltrato en la infancia. Qué terrible, porque a medida que vos vas comentando los síntomas o las señales, ¿no? De que puede que ese niño o niña tenga abuso, se me parte el corazón, digamos. Pobrecito, pobrecita, ¿no? De que tengan que sufrir ese infierno, ¿no? Sí, pero Es la recordemos que es mucho más, tanto el abuso sexual en la infancia como el maltrato infantil es mucho más común de lo que nosotros creemos y tiene que ver con nuestras matrices de aprendizaje y con nuestras matrices culturales. Vivimos en un mundo en donde lo que impera es el patriarcado, y el patriarcado implica precisamente que tanto la mujer como los niños y las niñas son posesiones del varón. Y si son Claro. posesiones, pueden ser tratadas como son tratados los objetos, ¿sí? Descargar la ira sobre ese objeto, Sí, bueno, claro, etcétera, claro, y claro, todo lo que claro. nosotros ya estuvimos escuchando. Qué terrible, qué Sí, terrible. sí. Por eso es importante en la escuela trabajar la detección y una vez detectado hacer las denuncias pertinentes, porque es nuestra obligación civil y porque es nuestra obligación moral en algún punto. Pero En además, todos los en puntos. todos los puntos. Pero además es muy importante trabajar todo lo que tenga que ver con la perspectiva de género para desandar esta creencia de la posesión de los cuerpos, del dominio sobre el otro. Porque lo que se da, que es lo que vamos a ver ahora con Susana Toporossi, lo que se da en el abuso sexual en la infancia es una situación en donde la persona que está a cargo del cuidado de ese niño o de esa niña vulnera sus derechos y entonces es muy difícil, son situaciones muy delicadas, pero son más comunes de lo que nosotros creemos y en general son intrafamiliares o de conocidos, el famoso tío o tía de la Sí, familia. claro. Sí. O Bien, muy cercanos a la o muy familia. cercanos, Claro. exactamente. Bueno, Bueno, y ahora pasamos, sí, entonces, como ya habíamos anunciado, a la recomendación. La recomendación es este libro que se llama En carne viva de Susana Toporossi. Ahora voy a leer el currículum porque es un currículum extenso el de ujú. Susana. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Sí. Bueno, Susana Toporossi es psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista de niños y adolescentes, es coordinadora de salud mental de adolescencia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, miembro del Consejo de Redacción de la revista Topía de Psicoanálisis, Sociedad y Cultura, investigadora de la Facultad de Psicología, UBA, sobre violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes desde 2009, autora en Carne Viva, Abuso Sexual Infanto-Juvenil, de la editorial Topía 2018. Yo no les encontré, como hago otras veces, no les encontré un link de descarga del libro completo, Ujú. pero si ustedes ponen en Carne Viva Susana Toporossi PDF, salen los capítulos, salen algunos capítulos. No sale el libro completo, pero pueden encontrar eh, algunos capítulos que son muy interesantes. Bien. En este libro lo que hace Susana es analizar específicamente el recorrido que hace la mente de un niño en situación de abuso sexual, ¿sí? Y cómo también, por ahí es muy específico de la psicología en algunos aspectos y en algunos puntos, y puede ser difícil, no es una lectura muy simple, aparte de la temática que ya de por sí es compleja. Pero es muy interesante para los docentes poder acceder a este tipo de lecturas porque la verdad que es muy complementario de lo que es la tarea docente. Yo les voy a comentar algunos de los pasajes. Esto que les decía, el abuso sexual como forma de dominio. Sí. Dice, dice que si la relación es de dominio sucede algo diferente. El poder está concentrado en uno de los extremos. El vector de fuerza tiene una sola dirección, no existe la posibilidad de reacción. Es el tipo de relación amo-esclavo, no existe un interjuego de poder, no hay interacción, se obedece o se recibirá un castigo. La capacidad para otorgar una respuesta crítica no tiene cabida.
Esto le sucede, por ejemplo, a los prisioneros de guerra o a quienes están secuestrados, y es conocido bajo el nombre de síndrome de Estocolmo. Claro. Esto también es aplicable para el tipo de vínculos que arma el abusador con el niño, niña o adolescente. La particularidad de este tipo de dominio es que en la mayoría de los casos no deja a la vista la violencia con la que opera. Va provocando un sometimiento a partir de la seducción. El abusador se va apropiando de las pulsiones de la niña, niño o adolescente, haciendo muchas veces que estos sientan que ellos participan subjetivamente, lo cual genera la culpa que muchísimas veces lleva a mantenerlos en secreto y a no alejarse ni a pedir ayuda. Se va enanejando paulatinamente a partir de la manipulación que realiza el abusador para utilizar las pulsiones de su víctima a su favor. En este pasaje lo que nosotros vemos son varias cosas, pero por un lado es la relación asimétrica, ¿no? La relación asimétrica de poder, en donde no hay una reacción posible porque el niño, la niña o el adolescente está en una situación de dominio completo con esa persona, porque como decíamos, en general es la persona que está encargada del cuidado, no es un loco que pasó corriendo, sino que es alguien que quedó al cuidado de esa infancia. Sí, sí. Lo que produce, además, lo que decía que se va, ¿cómo se llama?, adueñando de las pulsiones, lo que genera culpa. Esto significaría que empieza como a manipular la situación para hacerle creer al niño o al adolescente que este es un participante de esa situación. Claro. Que está participando activamente, cuando en realidad es un receptor pasivo digamos, en este caso, de la relación asimétrica de poder del adulto. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, porque como veíamos hace unas columnas atrás que había una novela que se llamaba ¿Por qué volvías cada verano? Y ahí vemos en esa novela cómo es precisamente, o sea, la pregunta es ¿por qué seguías o por qué seguías al cuidado? ¿Por qué no lo habías dicho? ¿O por qué seguías al cuidado de esa persona? ¿Por qué no lo habías contado a nadie? Porque bueno, lo que sucede en general es que se genera como una especie de, además de pacto de complicidad que a veces no es consciente. En general, las personas que están alrededor no quieren hacerse cargo de lo que está pasando conscientemente. Entonces no lo hacen consciente, no es que dicen acá está pasando algo. Ven o sienten que pasan cosas con esa infancia, pero no la hacen consciente, no terminan de, porque es demasiado, o sea, digo, para la psicología o para la psiquis de una persona, asumir que en este caso una persona muy cercana está abusando de tu hijo o de tu hija, también es muy difícil. Entonces hay todo un proceso que hacer también familiarmente. Después, que veíamos, a ver, esperen que había seleccionado otra parte para leerles. El abuso y la denuncia, ya estamos medio en tiempo, pero les leo rapidito esto. Abuso y denuncia judicial. La denuncia tiene un efecto de verdad que desarticula el ambiente renegatorio en el que transcurrió el abuso. Interrumpe los ocultamientos y siempre resulta a largo plazo una intervención subjetivante para ese niño y esa familia, aunque en lo inmediato implique una gran conmoción, rupturas familiares, etc. La marca simbólica que deja que alguien le haya creído y haya roto el pacto de silencio y ocultamiento que le propuso el abusador, haciéndolo público en una denuncia, es un paso importantísimo para la elaboración del traumatismo individual de esa niña o adolescente. Nosotros tengamos en cuenta el caso de Thelma Fardín, ¿sí? Porque Thelma Fardín, cuando logra hacer la denuncia, ya era una mujer, que si bien era una mujer joven, era una mujer, pero ella relata un abuso que sucedió cuando era una adolescente, cuando tenía 15 años, en manos de Juan d'Artés. Entonces, y salió todo el movimiento Yo sí te creo, ¿sí? Lo importante de la denuncia es que precisamente cuando uno denuncia, hay alguien que se hace eco de esa denuncia y que se hace eco de eso que yo estoy relatando y que me cree. Entonces es muy importante para las víctimas de abuso sexual en la infancia poder llegar a hacer una denuncia, aunque implique que se estalle toda la estructura familiar, aunque implique todo lo que implica, a la larga se ha comprobado que es positivo para las víctimas que se haga la denuncia. Claro.
Claro, Más allá de la resolución judicial, más allá de si esto sale a favor o sale en contra, digamos, si se lo, ¿cómo se llama? Porque sabemos que, bueno, después las leyes, echa la ley, echa la trampa, y aparte también hay mucho machismo dentro del Poder Judicial, entonces, bueno, Nada te parece. circulan muchos discursos que son deslegitimizantes de las víctimas. Sí, claro. Y hay Entonces, operadores de eso también en los medios, así que sí. exactamente. Entonces, en ese sentido, más allá de la resolución después del juicio, el hecho de hacer la denuncia es muy importante. Así que sí, hay alguien que esté escuchando y que tenga alguna duda o que tenga alguna sospecha de algún caso de abuso en la infancia, que no se quede con la sospecha, que hable, que denuncie, que haga... línea para hacer denuncias anónimas, hay una línea para que los niños y las niñas hagan denuncias anónimas. Si bien sabemos que estamos ante el desmantelamiento del Estado en este momento con esta presidencia, también sabemos que hay mucha gente que sostiene estos espacios a pulso y a corazón para que esto pase, digamos. A veces la voluntad no alcanza, pero la voluntad de poder poner en palabras lo que le está pasando a otro y ayudarlo es una gran cosa. Claro que sí. Profe, si hay alguna que quiera comunicarse con vos y hacer alguna consulta por privado, porque a veces, bueno, ¿cómo puede hacer? Bueno, mi mail es como mi nombre, dinaciraolo@gmail.com. Si no, mi número de teléfono es 299-415-1799. Repito, 299-415-1799. Y si no, las redes de Esipedia, porque en Instagram salgo como Esipedia. Esi.pedia. Muy bien, muy bien. Porque, viste, que colaboremos de alguna manera como para que tengan una posibilidad de comunicarse, orientarse, qué es lo que hay que hacer en Por estos supuesto. casos. Y también los docentes, muchos docentes que les interese la temática para poder tener más herramientas en el trabajo en las aulas. Sí, hoy hablamos de los indicadores, pero más adelante vamos a hablar del protocolo de acción. Una vez que yo identifico indicadores de abuso sexual o de maltrato, ¿cuál es el protocolo para poner en acción la denuncia, la comunicación, etcétera, etcétera? Perfecto. Bueno, Bueno, Dina, no sé si te queda algún otro no, temita más. gracias por el espacio. Nah, por favor. Faltaba menos, diría el... Muchísimas gracias, Dina, por haber acompañado esta Esipedia del día